La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas, cafeteros. Me he resistido a celebrar mi mecenazgo hasta que no he tenido en mis manos la tarjeta cafetera. Yo, que siempre he disfrutado del debate desde el sosiego y también desde las ganas de aprender y de comprender, independientemente de la ideología del que tenga delante, encuentro en este café mañanero un ratito de libertad y de unión. Poder contribuir a este proyecto tan guay me hace más cercana a todos vosotros y vosotras. Un beso muy grande desde Jerez. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. In base a tali risultati, la candidata alla presidenza della Commissione europea proposta dal Consiglio europeo e quindi è stata eletta dal Parlamento europeo. Mi congratulo con la signora Ursula von der Leyen per la sua elezione. Le porgo i miei migliori auguri per l'esercizio del suo mandato. Our request to Iran is very clear. Go back to the full implementation of the deal as you have been doing so far. Esta legislatura tiene que ser sí o sí la legislatura del diálogo, de la negociación y sobre todo del retorno de un conflicto político a la política. Nosotros, como principal grupo catalán en esta Cámara, nosotros con 1 millón de votos detrás y con 15 diputados, nosotros como ganadores de las elecciones generales en Cataluña pedimos responsabilidad. Nosotros no hemos parado de ceder desde el principio. Dijimos al Partido Socialista, si os supone un problema que nuestra gente esté en las áreas de Estado, en defensa, en interior, en exteriores, nosotros estamos de acuerdo con centrarnos en los derechos sociales. No hemos parado de ceder y estamos dispuestos a ir a una negociación de gobierno de coalición y ceder más todavía. Pero es fundamental que el Partido Socialista entienda que los ciudadanos no han votado un gobierno de partido único. Y desde luego, y si me lo permiten, creo que no está a la altura de las circunstancias aquella persona que se niega a sentarse a negociar, que se niega a llegar a un acuerdo, que está en posiciones maximalistas y se niega a abandonarlas y que no es capaz de ceder en absolutamente nada, que es lo que ha sucedido desde, como les decía antes, desde el día siguiente de las elecciones. Wherever they want, where they can stay. But they should love our country. They shouldn't hate our country. You look at what they've said. I have clips right here. The most vile, horrible statements about our country, about Israel, about others. It's up to them. They can do what they want. They can leave, they can stay, but they should love our country and they should work for the good of our country. Buenos días, cafetera.
Reconozcamos por lo menos la ironía. Hemos pasado unos años en este país en los que incluso significadas personalidades del Partido Socialista, como Felipe González, defendieron abiertamente y en televisión una gran coalición para poner fin al bloqueo político. Dijo González abiertamente que esa era una opción si el país lo necesitaba. A la alemana, nos decían. En Europa se hace, nos decían también, una coalición con el Partido Popular. Algunos fuimos muy críticos entonces. ¿Se puede gobernar con tu antagonista político? ¿No revela a los ciudadanos algo de todo el entramado teatral? ¿No tiene algo de fraude? ¿No recuerda al partido único de las viejas dictaduras? Pues sí, se lo escuchamos defender a Felipe González en televisión frente a Ana Pastor. E incluso parece ser que lo defendió Alfredo Pérez Rubalcaba en un desayuno privado en Barcelona, algo sobre lo que después tuvo que matizar públicamente en un artículo en el periódico El País. Así que podemos decir que en el PSOE se ha coqueteado con esa idea en reiteradas ocasiones. Así que la idea de la gran coalición con la derecha podía defenderse en el PSOE, pero resulta inverosímil llegar a un gobierno de coalición con un partido de izquierdas como Podemos. Tendría algo de irónico si no fuera porque representa el drama ideológico en el que se ha instalado una parte de la dirección del Partido Socialista, algunos varones del Partido Socialista. La ambigüedad que se ha apoderado de una parte del entorno de Pedro Sánchez y solo quedan como resistencia y a salvo los militantes y los simpatizantes del PSOE. Sí, los mismos que gritaban en la noche electoral aquello de con Rivera no. Y en esa ambigüedad ideológica es la que hace que Pedro Sánchez tenga el Estado bloqueado, sin poder mover el presupuesto y gestionando más como un partido político al gobierno, como un partido en carrera electoral, que como un gobierno en funciones. Y quizá tiene algo que ver con que Iván Redondo, el asesor principal de Pedro Sánchez, es experto en eso, en campañas electorales. Y a lo mejor se siente más cómodo en ese registro que en el registro de la ideología, en el del Estado o en el de los pactos. Así que, en efecto, el señor Pedro Sánchez debería cuidarse de los oscuros silbidos que le aconsejan en las oscuras noches de la corte madrileña. No vaya a ser que termine resultándole más cómodo pactar con la derecha un calendario electoral que sentarse siquiera a negociar con la izquierda posibles políticas de Estado verdaderamente progresistas. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos a este programa una mañana más en el que tratamos de analizar con sosiego lo que está ocurriendo. Lo hacemos desde una perspectiva crítica, pero lo hacemos desde una zona tranquila, sosegada, y hablaremos de esto. Porque, hombre, hay que reconocer que resulta llamativo que Pedro Sánchez se deje guiar por los consejos de Iván Redondo, que es un experto en campañas electorales. Claro, así resulta digamos, pues aceptable. Si uno se dedica a eso, pues se sentirá cómodo en ese registro, convocando elecciones. Y nos resulta inquietante la manera en la que se ha rodeado Pedro Sánchez de gente tan conservadora, que es capaz de mirar hacia la derecha y no mirar hacia la izquierda. Ya hemos vuelto a escuchar cómo pedían la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos, ¿no? Esos coqueteos ideológicos. Bueno, de eso hablaremos hoy y lo haremos con José Antonio Pérez Tapias. Le preguntaremos, socialista que siempre ha sido crítico con las derivas, con las inclinaciones, con esa manera en la que el PSOE, la tendencia que tiene a escorarse con frecuencia en algunos debates, pues hablaremos con José Antonio Pérez Tapias después en un rato, en un día en el que vamos a conversar aquí en La Cafetera. Es miércoles, hablaremos de la ciencia, vamos a analizar las portadas de los periódicos y hablaremos también con la subcomandante Navarro. Buenos días, María Navarro. Buenos días. Digo, ¿quién es esa subcomandante? Está bien, no lo sé, tenemos títulos líquidos. No se puede ser subcomandante, teniente coronel, ¿y qué más cargos llevabas? Cargos tengo? Luego también llevaba una nave, ¿no? El Enterprise, a los mandos del Enterprise, cafetero. Aquí, desde el espacio exterior. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a analizar un poco las portadas. Os pedimos además que nos ayudéis hoy con un hashtag que hemos lanzado: La Cafetera Investinunca. Almohadilla, La Cafetera Investinunca. Porque parece que la investidura no va a llegar nunca. Almohadilla, La Cafetera Investinunca. Ya es trending topic. En segunda posición, hoy en el hashtag del programa, os pedimos que lo utilicéis para formar parte de este debate, de esta conversación, como lo están haciendo ya Musona, Sergio Casado, como lo está haciendo
como lo está haciendo también Carmen Quintana, como lo está haciendo Espectacular, Marcados, como lo hacen Indignados, Hab Balfri, Enrique Quesada. Dice, el partido que asuma que la pluralidad es la base del progreso y construya sobre ella será el partido del futuro. Es que nos resulta muy llamativo. Ahora se está hablando además de crear algún mecanismo constitucional para evitar el bloqueo político. Estamos en una situación de bloqueo político que es muy seria y yo creo que en eso coincide cualquier persona sensata, se da cuenta de lo importante que es resolver cuanto antes la gobernabilidad, porque ahora mismo todos los presupuestos están congelados, no se están tomando decisiones, lo hace un gobierno en funciones, pero no se pueden aprobar partidas, no se pueden tomar decisiones políticas serias, reales, que afecten a la vida de la gente. Se gestiona de manera casi como una deriva, la que se va dejando llevar por la marea, por la corriente el gobierno, pero el Estado está parado. Cualquier persona con un mínimo de sensatez reconoce que esto no puede ser y se habla de buscar mecanismos para evitar ese bloqueo, pero es que este país está muy poco acostumbrado a la poliarquía, está muy poco acostumbrado a que haya muchos partidos políticos, está poco acostumbrado a tener que sentarse con ellos, a negociar, a debatir, a pactar, y por lo tanto se produce esta situación de bloqueos. Y a eso le añadimos una cierta ambigüedad ideológica que hace que empecemos a considerar ya a partidos como Vox de centro-derecha, pues ya esto apaga y vámonos, porque estamos viendo cómo se está normalizando la extrema derecha en este país de una forma verdaderamente clamorosa, verdaderamente escandalosa. Bueno, pues os pedimos que nos ayudéis en este debate utilizando el hashtag en las redes sociales, en Twitter, #LaCafetera, Investinunca, #LaCafetera, Investinunca, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, tú eres la resistencia y no estás sola. Y si os parece vamos a hacer una cosa, porque en el panorama internacional algunas noticias hoy copan las portadas de los medios de comunicación. Von der Leyen va a presidir la comisión tras ganar la votación por la mínima. La conservadora alemana ha logrado por solo 9 votos la mayoría absoluta, pero lo hizo además con un discurso ecologista y social, a pesar de las raíces conservadoras que mueven a esta alemana, que será la primera mujer en presidir la comisión después de que el Parlamento Europeo aprobase ayer su designación, dice el periódico El País hoy en su portada. Lo hizo por un margen muy estrecho y la futura jefe del Ejecutivo de la Unión Europea consiguió esta mayoría absoluta de la Cámara por solo 9 votos, a pesar de tener el apoyo oficial de los populares, de los liberales, de los socialdemócratas. Una votación que confirma la complejidad, dice el periódico El País, de un hemiciclo muy fragmentado, de cuyos equilibrios dependerá que puedan salir adelante planes como su ambicioso programa social, ecologista y feminista para los próximos 5 años, a pesar de que, insistimos, a pesar de que representa esa visión conservadora. Sin embargo, hizo su discurso colocando el foco en este lugar, la elegida presidenta de la Comisión Europea. Maggioranza dei membri che compongono il Parlamento 374, voti favorevoli 383. In base a tali risultati la candidata alla presidenza della Commissione Europea proposta dal Consiglio Europeo e quindi è stata eletta dal Parlamento Europeo. Mi congratulo con la signora Ursula von der Leyen per la sua elezione. Le porgo i miei migliori auguri per l'esercizio del suo mandato. Así que dice el periódico ABC hoy, Europa sí encuentra quien la presida. Ya tenemos nueva presidenta europea. La exministra de Defensa alemana logra, con un gran discurso, convencer al Parlamento Europeo, convertirse en la primera presidenta de la Comisión, dice la portada del periódico ABC, que habla de esta nueva presidenta como la protagonista de una carrera imparable. Logró ayer imponerse en una ajustada votación muy cercana a la canciller alemana. Angela Merkel, esta madre de 7 hijos, tiene un brillante currículum político, 3 veces ministra con Merkel y ahora presidenta de la Comisión Europea, dice el periódico ABC, que lleva una fotografía en su portada de la nueva presidenta, como la lleva el periódico El País, como lo lleva el periódico El Mundo, como lo lleva el periódico La Razón. Y en el periódico El Mundo dice: investidura en 14 días. Ursula von der Leyen es la primera presidenta de la Comisión Europea. Logra apoyos entre socialistas y liberales tras 2 semanas de pactos y de concesiones. Adapta su discurso, promete una Europa paritaria, verde, con fronteras humanas, dice von der Leyen.
que se convirtió ayer en esta primera mujer en la historia al frente de la Comisión Europea, lo hizo a base de malabares dialécticos, dice el periódico El Mundo, y programáticos, adaptando su discurso para arrancar un ajustado sí a los socialistas y a los liberales. La exministra de Defensa prometió una unión paritaria, verde, con fronteras humanas en un aclamado primer discurso ante la Eurocámara, y ante sí, además, numerosos retos que tiene por delante, entre otras cosas, frenar el ascenso de la extrema derecha, los discursos populistas, los discursos anti-inmigración, xenófobos que se están imponiendo en la política europea, y también evitar la fragmentación y la disolución como derivadas de la situación con el Reino Unido, del Brexit, etcétera. Importantísimos retos para la Comisión Europea que tendrá que abordar Ursula von der Leyen. Hoy, protagonista en las portadas de medio mundo, también aquí en España, von der Leyen presidirá la Comisión tras una ajustada votación, vemos en las portadas de los diarios. Y mientras esto ocurre en la Unión Europea, mientras esto suceda, escuchamos también a Federica Mogherini hablando del acuerdo nuclear con Irán. Dice: nuestra solicitud a Irán es muy clara, hay que volver a la implementación completa del acuerdo nuclear, hay que volver al punto de partida, decía Mogherini. Our request to Iran is very clear. Go back to the full implementation of the deal as you have been doing so far. En una crisis que no termina de resolverse, abierta, y ante la que la Unión Europea observa con preocupación las maneras, las formas en las que los Estados Unidos está tensando la situación, está tensando la confrontación con Irán. Mogherini pide volver al punto de partida. Bueno, mientras tanto, seguimos escuchando algunas protestas en Estados Unidos. Al grito de Never Again, la comunidad judía recuerda el Holocausto y pide que los centros de detención de migrantes sean cerrados. Los llaman campos de concentración. Never Again, la comunidad judía, se une también en la batalla contra los centros de detención de migrantes. Encuentra la comunidad judía norteamericana paralelismos entre esta forma de cerrarse a la incorporación de culturas, de gente de otras procedencias, y en la manera en la que está gestionando de forma tan fundamentalista el gobierno de Donald Trump, con estos mensajes tan racistas. Y ayer lo volvimos a escuchar, Donald Trump, mensajes racistas a los congresistas, que se vayan donde quieran, pero que amen a nuestro país, porque no lo están haciendo, decía Donald Trump, que está intensificando su radicalidad en la medida en que el calendario electoral se coloca por delante. Go wherever they want, where they can stay, but they should love our country. They shouldn't hate our country. You look at what they've said. I have clips right here, the most vile, horrible statements about our country, about Israel, about others. It's up to them. They can do what they want. They can leave, they can stay, but they should love our country and they should work for the good of our country. Así que mientras Donald Trump coloca el foco de nuevo en esta derivada racista de su gobierno. El escuadrón, son como llaman a estas 4 jóvenes congresistas de Estados Unidos a las que Donald Trump atacó con mensajes racistas. No parece que les hayan importado mucho, porque entre otras cosas les caracteriza bastante fortaleza en el enfrentamiento con Donald Trump, y de no le hagan ustedes caso, que es un niño chico que lo único que busca es precisamente llamar la atención, decían desde el entorno de estas congresistas. Bueno, mientras tanto nos encontramos con la información relacionada con España. No tiene gobierno, se está buscando un pacto hacia la izquierda. El pacto hacia la izquierda solo se puede configurar con Podemos, entre el Partido Socialista y Podemos, pero no terminan de llegar a un acuerdo. Así que ayer escuchamos al líder de Podemos en una entrevista en La Sexta.
Almohadilla, la cafetera, investinunca. Almohadilla, la cafetera, investinunca. Veremos la investidura, veremos la sesión de investidura la semana que viene. Está convocada, primero veremos el debate, después la votación, que se puede prolongar 2 días todo este asunto, y veremos a ver en qué termina todo este vodevil, todo este episodio. Pero os decía antes, hay que reconocer por lo menos la ironía de lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que hayamos escuchado a personalidades como Felipe González en el pasado defendiendo abiertamente en televisión? Recuerdo aquella entrevista con Ana Pastor, fue muy polémica. Estaba además al calor de unas elecciones europeas y habló de una gran coalición en España. Tuvieron que salir inmediatamente para matizarlo diciendo, bueno, es que solamente si los problemas en Cataluña se intensifican. El Partido Socialista, a través de alguien como Felipe González, que no es precisamente, digamos, un militante de una agrupación de barrio, Felipe González coqueteó abiertamente con esa opción, si el país lo necesitaba, con una gran coalición con el Partido Popular, y nos decían desde tierra, mar y aire, bueno, en Europa se hace, nos decían también, en Alemania se ha hecho, ¿por qué? ¿Qué es lo raro? Algunos fuimos muy críticos entonces, porque seguimos pensando, no se puede gobernar con tu antagonista político, no revela algo a los ciudadanos sobre todo este entramado teatral en el que se ha convertido también la política, no tiene algo de fraude, no recuerda a ese partido único de las dictaduras, donde queda el concepto de la poliarquía, de los partidos políticos que están obligados a negociar, a conversar, a sentarse. Es verdad que esto ha producido una situación de bloqueo que nos debería alertar y nos debería preocupar también, pero no nos engañemos, el Partido Socialista cuando puede coquetea con la derecha, y ahora tiene una oportunidad y en lugar de utilizarla tiene al gobierno bloqueado. ¿De verdad alguien se cree que es posible nombrar a un ministro astronauta, pero es imposible nombrar a un ministro de otro partido político, de un partido político de izquierdas, aunque sea ministro de una cartera como Asuntos Sociales? ¿De verdad alguien cree que hay una razón real para evitarlo, más allá que la de la pura de partido? Pues no lo parece. Ayer lo decía Pablo Iglesias, decía, dígame un país del mundo que haya planteado vetos de esta naturaleza. Es como, dime un solo ejemplo de país del mundo donde en un gobierno de coalición entre 2 fuerzas políticas se plantee como una cosa natural que pueda haber vetos a personas, o que se diga, en este partido no puede estar nadie de la dirección. Es que es un absurdo, Antonio, es que es una excusa. Una excusa o no, dice Adriana Lastras, Iglesias no ha sido capaz de ceder. El señor Iglesias no puede pretender tener un gobierno paralelo a su servicio, porque no es eso lo que han votado los ciudadanos. Es el Partido Socialista quien ha ganado las elecciones, y es al presidente al que le corresponde nombrar ministros de su confianza, y desde luego, y si me lo permiten, creo que no está a la altura de las circunstancias aquella persona que se niega a sentarse a negociar, que se niega a llegar a un acuerdo, que está en posiciones maximalistas y se niega a abandonarlas, y que no es capaz de ceder en absolutamente nada, que es lo que ha sucedido desde, como les decía antes, desde el día siguiente de las elecciones. Así que el Partido Socialista se debate en esta conversación. Tratan de culpar a Podemos del bloqueo político. Tratarán a lo largo del verano, ya lo dejó ayer Pedro Sánchez colocado sobre la mesa, que parezca que Podemos se está posicionando junto a Vox, bloqueando al Partido Socialista, pero el gobierno en este momento sigue sin ser conformado. Esa es la realidad. Y decía Pablo Iglesias sobre lo de pedir o no una vicepresidencia. El otro día preguntaron a Pedro Sánchez, ¿Pablo Iglesias ha pedido una vicepresidencia? Y Pedro Sánchez dijo que no. Y yo le doy las gracias a Pedro Sánchez por decir la verdad. ¿Cuántos periodistas habían dicho que nosotros habíamos pedido una vicepresidencia? ¿Cuánta gente del Partido Socialista había declarado que nosotros habíamos pedido una vicepresidencia? Y en la entrevista de la SER, Pedro Sánchez desmintió a todos. Mucho ojo, no vaya a ser que se estén creando cosas que no existen. Así que se abre el debate, que es exactamente en qué términos se está produciendo la negociación, por qué el PSOE no puede ceder ciertos espacios. ¿De verdad cabe una cartera para alguien como Máximo Huerta, pero no cabe una cartera para alguien como Pablo Iglesias? Dice, no, hay preocupación por la deslealtad. El problema es que nos vamos a llevar la negociación, y atentos a esta clave, porque es de la que hablan los oscuros callejones de la corte madrileña en las últimas horas. Nos vamos a llevar la negociación a septiembre, octubre, cuando va a producirse la diada, que veremos cómo es este año de nuevo, una vez más, un gran ejercicio de visibilizar
el pulso que se vive con el Estado central. Veremos la diada y la sentencia del Estatut. Negociar entonces con los partidos independentistas va a ser extraordinariamente difícil en ese contexto, porque van a tener las manos atadas, porque van a tener mucha presión social. Y lo que hoy es una posibilidad, a medida que vayan pasando las semanas, se va a volver cada vez más difícil. Ayer Gabriel Rufián, Esquerra Republicana, pedía responsabilidad al PSOE y a Podemos. Esta legislatura tiene que ser sí o sí la legislatura del diálogo, de la negociación y sobre todo del retorno de un conflicto político a la política. Nosotros, como principal grupo catalán en esta Cámara, nosotros con 1 millón de votos detrás y con 15 diputados, nosotros como ganadores de las elecciones generales en Cataluña pedimos responsabilidad. Pedimos responsabilidad a todos. Pedimos que nadie se levante de la mesa de negociación hasta el último minuto. Porque hasta este momento lo han tenido sencillo en Esquerra Republicana para defender que apoyarían un gobierno de coalición o de no coalición, un gobierno del Partido Socialista. Pero en la medida en que la presión exógena crezca, cada vez va a ser más difícil. Es lo que no está diciendo Gabriel Rufián, pero que está plenamente ahora mismo en el debate, en el foco del debate. Así que ante la expectación de lo que ocurra la semana que viene, las conversaciones no parece que avance. Mientras tanto, decía Pablo Iglesias, pues no será por nosotros no hemos parado de ceder, defendía ayer en la entrevista con Antonio García Ferreras. Cuando el Partido Socialista nos dijo, si sumáramos mayoría absoluta, hacíamos gobierno de coalición con vosotros mañana. Y dijimos, vamos a probar una vez. Y si no sale, si tenéis razón en lo que estáis diciendo, nosotros revisamos nuestra posición. Nos dijo, vuestro programa es demasiado radical. Nosotros cedemos y asumimos que con cumplir los derechos sociales que protege la Constitución, nosotros hacemos un acuerdo con vosotros. Nos dijeron Cataluña, dijimos liderazgo del Partido Socialista, no va a ser una línea roja por nuestra parte. Creo que se están poniendo demasiadas excusas. Nosotros no hemos parado de ceder desde el principio. Dijimos al Partido Socialista, si os supone un problema que nuestra gente esté en las áreas de Estado, en defensa, en interior, en exteriores, nosotros estamos de acuerdo con centrarnos en los derechos sociales. No hemos parado de ceder y estamos dispuestos a ir a una negociación de gobierno de coalición y ceder más todavía. Pero es fundamental que el Partido Socialista entienda que los ciudadanos no han votado un gobierno de partido único. Estás escuchando La Cafetera. Y os lo habíamos anunciado, hoy vamos a intentar analizar un poquito el transcurso de estas conversaciones y también la deriva ideológica, los movimientos telúricos que se están produciendo también en los partidos como telón de fondo, y lo vamos a hacer con José Antonio Pérez Tapias. José Antonio Pérez Tapias, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, porque siempre es un placer hablar contigo, porque hablas muy abiertamente, nos planteas los asuntos muy abiertamente. Todavía sigue circulando en las redes sociales la entrevista que mantuvimos ya en el año 2016 o 2017, donde nos decías, ha sido el Partido Socialista el que ha bloqueado el pacto con Podemos, no Podemos el que bloqueó el pacto con el Partido Socialista. ¿Crees que estamos ante un escenario parecido? Sí, yo creo que estamos en una situación donde los paralelismos son muy evidentes. Es verdad que en aquel momento, en 2016, hubo sobreactuaciones de Podemos que complicaron mucho los procesos que entonces se dieron, pero creo que había una decisión ya tomada y que pesaba mucho por el lado del Partido Socialista, complicando los acuerdos que entonces pudieron buscarse. Ahora estamos en una situación parecida y efectivamente se comprueba que la voluntad de negociar en serio por parte del Partido Socialista y concretamente por parte de Pedro Sánchez no ha quedado ni mucho menos evidenciada de manera clara. Llegamos a un punto donde todo el mundo se pregunta cómo era posible ir a una investidura sin tratar de negociar un pacto de gobierno, un pacto de legislatura que permitiera salvar esa situación de manera airosa. Y concretamente en lo que se refiere a Podemos, en su relación con el PSOE, se hace patente que desde el PSOE una y otra vez se ponen obstáculos para que ese pacto no llegara a fluir.
a pesar de las críticas que de nuevo pudieran hacerse a determinadas propuestas o planteamientos que desde Podemos hayan hecho. Estábamos recordando cuando comenzábamos el programa que gente como Felipe González abogó públicamente por un gobierno de gran coalición, en el caso de que el país lo necesitase, con el Partido Popular. ¿Por qué le es tan difícil al Partido Socialista plantearse un acercamiento, una aproximación a un partido como Podemos, pero sin embargo puede coquetear públicamente a alguien tan significado como Felipe González con la idea de una gran coalición con el Partido Popular? ¿Por qué le resulta tan difícil al Partido Socialista este acercamiento? Sí, en cuestiones de fondo yo creo que buscar y tratar de conseguir de manera efectiva un pacto por la izquierda supone asumir compromisos dispuestos a ser cumplidos en lo que se refiere a cambios sustanciales en cuestiones de raíz. Hablamos, por ejemplo, de una reforma constitucional en serio. Hablamos de ir a levantar pues todo lo que ha supuesto la reforma laboral. Hablamos de acabar con la ley Mordaza. Hablamos de buscar vías de salida dialógicas ante la situación que se vive en Cataluña. Y ante todas estas cuestiones parece ser que el Partido Socialista se repliega, confirmando una y otra vez pues eso que acompaña a la socialdemocracia, que es esa tibieza a la hora de afrontar cuestiones de calado que de suyo son inaplazables y que una y otra vez nos vemos citados ante ellas. Y sí, el Partido Socialista parece que una y otra vez recibe tirones, interpelaciones o incluso empujones para coaliciones por la derecha. Ya hemos visto lo que le ha pasado a la SPD en Alemania. Y no solo por parte de Felipe González, estamos viendo en la prensa de estos días como figuras como Fernando Savater, Francesc de Carreras o Félix Ovejero u otros están abogados por un frente común de constitucionalistas que yo creo que desenfoca mucho la cuestión, incluso para lo que hace falta en España en lo que a reforma de la Constitución se refiere. Siempre se habla de las dos almas que conviven en el PSOE. En este momento, ¿dónde están esas almas? ¿Dónde se sitúan? ¿Por qué crees que pasa esto? Me decían, es que el entorno de Pedro Sánchez en este momento es mucho más conservador de lo que fue cuando él mismo, en aquella entrevista con Jordi Évole, afirmaba las presiones que había sufrido. De alguna manera se han como reconstituido los sectores más conservadores a su alrededor. ¿Esto es posible? ¿Es verosímil? Sí, efectivamente, yo creo que ese diagnóstico se sostiene. No sé qué pensará Pedro Sánchez de aquella entrevista que concedió a Jordi Évole y que parece que le va a perseguir de por vida, porque claro, en aquella entrevista fue muy explícito, tras una experiencia muy dura que le llevó a verse defenestrado de la Secretaría General del partido. Claro, lo sorprendente ahora es que de nuevo haya asumido los planteamientos de quienes fueron sus antagonistas internos en el mismo Partido Socialista. Ha sido más que sorprendente, muy chocante, por decirlo en términos suaves. Bueno, de quieras que no, el amparo que ha dado Pedro Sánchez a la carta que han dirigido interpelando al PP para que se abstenga y facilite la investidura de Sánchez, diputados y diputadas que en su día se abstuvieron para que fuera presidente Mariano Rajoy. De todos es sabido que Pedro Sánchez se opuso a aquella investidura, se opuso a esa abstención, hizo lema del no es no, y ahora pues entra en una contradicción flagrante que supone como el verse retractándose de lo que sostuvo, de lo que le llevó de nuevo a la Secretaría General, y parece darle la razón, a aquella gestora, ¿verdad?, que siguió a su defenestración en el Partido Socialista. Claro, aquí la contradicción añadida y reciente es que a la vez que se estaba diciendo que Podemos era el socio preferente, pues se ha estado buscando la abstención de PP y Ciudadanos. ¿Qué crees que ocurrirá finalmente? Sinceramente, yo veo la investidura ahora mismo en un punto muy difícil, salvo que una pirueta en los días que restan lleve a que ciertamente PP y Ciudadanos se abstengan, lo cual supondría pues también un peaje fuerte para el PSOE respecto a cuestiones claves que son necesarias acometer en la realidad política española. En lo que se refiere a las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, claro, lo constatable
de manera insoslayable en este momento es la desconfianza en que ha venido a parar todo esto. Se ha hablado de la necesaria lealtad en un gobierno y la dificultad de incorporar a ese gobierno a figuras de peso, como sería el mismo Pablo Iglesias en la hipótesis de que hubiera sido ministro o lo fuera, pero es que la lealtad hay que mantenerla en el mismo proceso negociador. Claro, cuando el Partido Socialista recurrió al eufemismo de un gobierno de cooperación para cerrar la vía a un gobierno de coalición correctamente planteado, bueno, pues eso ya era un indicio de por dónde iban a ir las cosas. Cuando se han ofrecido puestos subalternos, aunque sean de niveles elevados, en la administración del Estado, en vez de atender a lo que exige la representación política en parlamentos y en gobiernos, pues eso ha tenido ciertos componentes de humillación a la fuerza política con la que se quería negociar para tener en ello un aliado. En fin, todos estos han sido piedras que se han puesto en el camino y a veces muy voluminosas y que han impedido llegar a un acuerdo al día de hoy. Y veo difícil que se consiga. José Antonio Pérez Tapias, te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros y la suerte la necesitamos todos. Muchas gracias y buen día. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que hay dos agendas, la agenda setting, la que marcan los grandes medios de comunicación, y después está esta otra agenda que se confecciona con las noticias que vosotros enviáis y que representan también otros temas que consideráis que no tienen que estar sepultados por la información. Y además nos pedís hoy especialmente que pongamos el foco en una exclusiva, en una información exclusiva que lleva aportando el diario Público desde ayer, una información relacionada con la matanza de las Ramblas. Según Público, el CNI escuchaba los móviles de los asesinos de las Ramblas 5 días antes de la matanza, porque resulta que el cerebro de la masacre de las Ramblas fue confidente del CNI hasta el día del atentado. Ahora se abren muchas incógnitas. ¿Cómo es posible que un confidente de los servicios secretos españoles protagonizase un atentado como el de las Ramblas sin que esto fuera detectado? ¿Cómo es posible que los servicios secretos estuvieran escuchando los móviles de los asesinos de las Ramblas 5 días antes de la matanza y no detectasen esto? Por lo menos estamos ante una segura gigantesca negligencia, si no estamos ante un episodio todavía mucho más grave. Pero el diario Público, en su portada, hoy informa de esta novedad, de esta información de la que ya se están haciendo eco algunos grandes medios de comunicación, y aporta la prueba definitiva de que los servicios secretos españoles vigilaban estrechamente a los asesinos de las Ramblas y de Cambrils en vísperas de los atentados. No solo tenían intervenidos los teléfonos móviles, dice Público.es, de estos discípulos del imán de Ripoll, sino que además escuchaban las conversaciones que mantenían entre ellos sin participación de su líder es Sati. Una información muy, muy grave que evidencia
cómo de estrecha era la vigilancia del CNI a los discípulos del imán yihadista de Ripoll, y solamente a una semana de que se produjeran esos atentados. Esta información que lleva Público con un gran despliegue hoy en su portada, que no viene referenciado en las grandes portadas de los periódicos, pero que sin embargo constituye, como dicen numerosos oyentes de este programa, una noticia de una extraordinaria dimensión. Y en las portadas del resto de los digitales, hoy en el diario.es, Sánchez fía la investidura a las posibles abstenciones en plena guerra con Pablo Iglesias. El PSOE, el señor Iglesias no puede pretender tener un gobierno paralelo a su servicio, dice el diario.es hoy en su portada, que además publica una encuesta también. Dice, una coalición España Suma del PP y Ciudadanos no habría logrado gobernar tras el 28A ni con el apoyo de Vox. Y en la crónica, Sánchez e Iglesias se intercambian mensajes. No soy yo, eres tú, Pedro, dice hoy el diario.es en su portada. También en el confidencial.com, el 28% de los grandes alcaldes se sube el sueldo en su primer mes de mandato, dice. Así lo han decidido los propios concejales, tanto del gobierno como de la oposición, en el primer pleno municipal ordinario en el que se aprueban los organigramas y los salarios de los altos cargos. La mitad de los aumentos salariales es de 2 dígitos, es decir, supera el 10% del incremento porcentual, dice hoy el Confidencial como tema de apertura en su portada. Estos son los digitales, las portadas de los digitales. Pero sabéis que además hay otras informaciones que vosotros nos hacéis llegar a lo largo del programa, que va recogiendo María, y que consideráis que tienen que tener repercusión en los medios de comunicación y que suelen pasar inadvertidos, suelen quedar sepultados por las páginas de información. Por ejemplo, los datos sobre el hambre. Aumenta por tercer año consecutivo hasta afectar a 822 millones de personas, María. Sí, esta información además que nos la enviaba Ángel, y son datos de Naciones Unidas del pasado año, de 2018, y decían que efectivamente 821,6 millones de personas pasaron hambre en el mundo en 2018. Explican que esto se concentra sobre todo en Asia, África, América Latina y Caribe, y que la cifra ha aumentado, como decías, por tercer año consecutivo, en parte también por la débil recuperación de la última crisis económica, es decir, que todavía seguimos arrastrando las consecuencias de esa crisis económica que vivimos también a nivel mundial. En el ascenso de la extrema derecha, la manera en la que ese discurso está impactando de lleno en los partidos conservadores, la forma en la que les va empujando hacia retóricas igualmente xenófobas, nos encontramos con una noticia. El barrio emblema, el barrio símbolo de la acogida de los refugiados de Grecia, es ahora el objetivo del nuevo gobierno griego. Dice que quiere limpiar el barrio que se convirtió en un símbolo de acogida de los refugiados. Sí, ya lo decían además en campaña, incluso, bueno, en el nuevo gobierno también habría miembros que defendían grandes redadas en 2012, y en concreto, pues ya decían en campaña que iban a arremeter contra este barrio, contra Exargia, y que era un barrio símbolo, que es un barrio símbolo de la acogida en Atenas. Estos son solo algunos de los primeros cambios en materia migratoria que, bueno, pues ya están anunciando, y efectivamente esto lo que nos explica es que ya va a haber cambios con el nuevo gobierno y que se van a ver sobre todo en materia migratoria. Además explican en esta información que los campos de refugiados siguen abiertos y sin apenas ONG que cubran esas necesidades. Dicen, estamos a 38 grados y hay familias en tiendas de campaña, es decir, que la situación sigue siendo crítica en Grecia, y además a esto hay que añadir que el nuevo gobierno pues no va a ayudar precisamente en que mejore. Y además nos encontramos con protestas laborales. También se están sucediendo con una cierta discreción, con poco recorrido en las grandes páginas de los periódicos, pero trabajadores y activistas están protestando contra Amazon, están exigiendo el fin de los abusos laborales y de la colaboración con el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, ¿no? Sí, no, varias personas nos enviabais esta información, que además la publicaba Democracy Now!, y decía que en Estados Unidos activistas, decía, de todo el país tomaron las calles el lunes para protestar contra Amazon, precisamente coincidiendo con el Prime Day, que sabéis que es este día, bueno, pues en el que salen tantas ofertas en Amazon, y explican que incluso en la ciudad de Seattle, en la sede de Amazon, llevaron más de 270.000 firmas para exigir eso mismo, ¿no? Que dejen de colaborar con el Servicio de Inmigración y Aduanas. Hicieron también un llamamiento sobre la explotación de trabajadores, algo que ya aquí en España también hubo protestas, ¿os acordáis?, de trabajadores de Amazon protestando por las condiciones laborales. Incluso en esta información explican que en Europa
Europa, trabajadores de Alemania, el Reino Unido, España y Polonia también se han sumado a estas protestas que tendrán lugar a lo largo de esta semana y exigirán esas condiciones laborales y salariales justas. Y además 218 personas a la deriva a la espera de ser rescatadas, una nueva información sobre gente, refugiados, seres humanos en el mar en busca de una nueva oportunidad y ahora a la espera de ser rescatadas 218 personas. Esto lo decía Elena Maleno en un tuit que publicaba en torno a las 3:30 de la tarde y decía en estos momentos nada menos que 218 personas se juegan la vida. 218 personas a la espera de ser rescatadas. De hecho, uno de los últimos tuits de Elena Maleno seguía insistiendo en eso mismo, ¿no? En que no estaban siendo rescatadas. De hecho, desde Caminando Fronteras, esta ONG con la que colabora Elena Maleno, decían que la situación era tan crítica que una de las pateras con 75 personas a bordo decían llama ahora pidiendo auxilio. El motor se ha parado y se hunden por momentos. Este es un tuit que publicaba Caminando Fronteras en torno a las 8 de la tarde. Es decir, que la situación es crítica y siguen estas más de 200 personas a la deriva a la espera de ser rescatadas. Y la revuelta de las madres de las personas migrantes desaparecidas. Sí, en relación con esto, también Mamen nos hacía llegar esta información de lamarea.com, que lo que hacen es pues hablar de esas personas desaparecidas y de cómo se han unido. Hay una red de familiares que se han unido, de familiares de migrantes desaparecidos, para empezar a tejer una red a nivel internacional. Dicen, son las buscadoras del siglo XXI, porque mayoritariamente son madres, y lo que hacen es compartir información, estrategias para encontrar a sus seres queridos y suman sus voces para señalar la responsabilidad de sus gobiernos. Además, se han sumado a la caravana internacional Abriendo Fronteras, esa caravana de la que hablábamos precisamente esta semana y que sigue su trayecto para precisamente señalar la vulneración de derechos humanos que se pueda producir en las zonas fronterizas. Bueno, pues esto es lo que se refiere a la agenda de la cafetera. Ya sabéis, en todo caso, que hay dos bloques en el programa. Por una parte, hay un gran bloque que se construye en torno a la información, donde hablamos de las noticias que cuentan todos los demás, también de aquellas otras que no hablan tan abiertamente. Y después aparcamos las portadas de los periódicos, aparcamos el bloque informativo, servimos un poquito más de café y nos abrimos a la sobremesa cafetera, donde con frecuencia pedimos a algunos amigos que nos acompañen. Pilar Velasco, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. ¡Ay, qué bien que hayas venido de visita! ¡Qué ilusión que me hace! ¿Sabes qué contenta estoy? Estaba poniendo ahora en las redes. No era oficial mi vuelta a Madrid hasta que no pasara por radio, que hable con mi querido Fernando y mi querida María. Estábamos esperando, además, desde hace algunos días. Pilar Velasco es periodista de investigación de la cadena SER. A ella se deben algunas investigaciones tan conocidas como la de Ignacio González, los casos de corrupción que rodearon a Ignacio González y que terminaron con el expresidente de la Comunidad de Madrid en la cárcel. Pilar Velasco es una conocida periodista de investigación en la cadena SER y entonces ha pasado un año en Yale. Ha estado allí trabajando y estudiando en torno y participando en un grupo de trabajo en torno al periodismo, a la investigación, pero sobre todo es una beca muy especializada por la que te marchaste a Yale, has estado un año fuera allí y me decías, joder, es que he visto, somos muy amigos desde hace muchos años y la gente tiene que saber esto y por eso nos hemos escrito mucho durante el año y me decía, es que estoy viendo unas cosas, es que está cambiando la geopolítica mundial, porque claro, el grupo de personas con las que has estado relacionándote eran hijos de presidentes, expresidentes de gobierno, expresidentes de grandes multinacionales, presidentes de grandes compañías, gente que se relacionaba en este grupo de trabajo de Yale, ¿no? Total, es como un laboratorio del poder, en pequeño iba a decir, pero bueno, en grande, en un sitio muy concentrado. Y fíjate que decías lo de las investigaciones de Ignacio González. Lo que más me gustó de la selección de SER es el llamado Programa de Liderazgo de la Universidad de Yale. Es así un nombre muy pomposo. Pero yo cuando me presenté a esto, precisamente lo que presenté fueron las investigaciones concretas de Madrid de corrupción. Es decir, mira que somos periodistas, llevamos ya muchos años, Fernando, y hemos trabajado en Madrid, en Europa, en Latinoamérica. Y fíjate, hice una serie de casos muy concretos y muy locales que son los que me llevaron y los que me hicieron seleccionar en la Universidad de Yale. Y me gustó por eso, ¿no?, la importancia que tiene el trabajo local para entender muchas veces el cómo funciona la corrupción, que a pequeña y gran escala siempre es lo mismo. Y allí es todo exactamente a gran escala.
ha sido un año impresionante, porque cuando sales de Madrid te das cuenta de lo pequeño que es todo, da igual donde estés, ¿no? Yo llegaba de Madrid, de España, de Europa, a un sitio donde ni Madrid, ni España, ni Europa siquiera formaban parte de la conversación en la geopolítica mundial. Era muy difícil meter a Europa en los grandes debates, porque en el debate, ¿quién está? Pues está Asia, está China, lógicamente, está Rusia, está Estados Unidos, está la presión migratoria que estamos viendo pues estamos viendo en la defensa de los demócratas, está la gran presión migratoria sobre Europa y sobre los cambios y sobre muchos continentes, con el cambio climático como tema fundamental de la conversación, ¿no? Y te das cuenta de cómo a veces nos metemos en estos bucles, ¿no? En los que hablamos tanto de qué dice Ciudadanos, qué dice el PP, etcétera. Y aquí es muy difícil, aquí tenemos un debate, además lo tenemos en el programa, la manera en la que nos perdemos en la fasciculación de la información, y estamos casi por fascículos, por entregas, cada día con una nueva anécdota que surge en la política tan pequeña, tan menor, cuando hay grandísimos temas que están en la agenda internacional. Y por eso tenía mucho interés en que vinieras, porque aquí en el programa comparto el mismo interés que tienen los oyentes en colocar el foco en otros asuntos. Ahora en un ratito hablaremos también con Ainhoa Goñi, llamaremos a Ainhoa Goñi para hablar de ciencia, porque siempre colocamos la mirada en los miércoles en la ciencia, pero intentamos levantar un poquito el foco. Y cuando llegaste me dijiste, es que claro, uno se da cuenta de que cómo está cambiando la geopolítica mundial, de forma inadvertida, porque aquí estamos muy preocupados por Europa, pero Europa, como dices, es una pequeña anomalía, es una pequeña minoría de las preocupaciones frente a cómo se están reposicionando los países. De pronto, Donald Trump ha hecho una aproximación, no sabemos si a Corea del Norte, si es una aproximación real, ficticia o tiene algo de teatralización, pero tiene algún objeto, y es indiscutible que existe algo por lo que están ocurriendo estas cosas, ¿no? Y nosotros pasamos como espectadores siempre de la cuarta página, ¿no? No sabemos ni por qué sucede, ¿no? Con la importancia que tiene Europa en ese único casi contrapeso en el orden democrático, ¿no? Y es en lo que yo más me empeñaba en las conversaciones, porque fíjate, yo era la primera española en la red soy la primera española en la red de liderazgo de Yale, y esto, el mérito, pues es el que no hay apenas europeos. Este año hay la seleccionada es una ministrable de Ucrania, ¿no? El este tiene mucha importancia por esa presión y la presión de la guerra famosa, ¿no?, entre Rusia y Estados Unidos. Pero es verdad que Europa no está en la conversación, y la tensión entre China y Estados Unidos a nivel de comercio, pero a nivel político también es un hecho, ¿no? Y eso lo ves en Yale. Y tú, cuando, por ejemplo, yo estoy en el Jackson Institute de Global Affairs, que es el instituto que nos lleva, ¿no?, a la gente internacional, y ¿quién está en el instituto? John Kerry, el secretario de Estado, que por una parte ha lanzado su iniciativa de cambio climático, pero por otra parte es una persona que que nos ha traído durante el año pues a Hillary Clinton, a Madeleine Albright, personajes de este calado, para discutir sobre qué está pasando en el mundo. Y como decíamos, la conversación gira sobre cómo aumenta la desinformación, cómo aumentan los autoritarismos, y todo esto en función de Rusia, de China, etcétera, ¿no? Y cómo cambia ese orden mundial. Ayer empecé a ver Years and Years, la serie esta de Netflix, que es fabulosa. Que es fabulosa. Yo vi un capítulo, no vi el segundo porque tenía que madrugar para desayunar con vosotros, pero decías, es que todos los monstruos están ahí y son comunes, ¿no? Es verdad que el orden global parece que a veces nos saca, ¿no?, de la conversación, pero yo recuerdo 6 de diciembre estaba con Alan Rusbridger, el exdirector del Guardian, del periódico El Guardian. Algunos se acordarán por sus investigaciones como la de WikiLeaks o NSA, con Snowden, etcétera, y le llevé a Yale para hablar de su libro, y justo ese día había irrumpido Vox en las elecciones andaluzas, y le decía, mira, es que esto es importantísimo, es que España ya tiene su fenómeno de extrema derecha, como lo tiene tantos países europeos, como lo tiene el este de Europa, como lo tiene Estados Unidos, ¿no? Como lo tiene ya América Latina, Bolsonaro, etcétera. Y me decía, claro, es que este patrón común se está replicando y copiando por todas partes, ¿no? O como el tema, como con Vox, ¿no? Yo cuando hablaba con alguno de los portavoces con uno de los portavoces en concreto de Vox en Nueva York, que le decía, explícame, yo ahora no estoy en el ciclo informativo, no voy a hacer una noticia al día siguiente, porque si no hablamos
hablaban contigo, ya lo sabes tú mejor que yo, ¿a qué responde esto? Tú que llevas aquí toda la vida en Estados Unidos. Y me decía, bueno, nosotros tenemos muchos apoyos. No habían sido las elecciones generales. Y decía, quien nos ayude y quien hace la campaña con nosotros es la gente que hizo la campaña con Trump y que se puso en contacto con nosotros. Nosotros tenemos reuniones con la secretaria de Estado de Educación y así fue, con la secretaria de Estado de Transportes de Trump. Y así fue. Todo esto antes de las elecciones generales, con un país, como decíamos, irrelevante para la gran política desde Estados Unidos, pero como interesa tanto, ¿no?, que estén estos movimientos y partidos de extrema derecha en este contraorden, ¿no?, mundial. Entonces es muy interesante, es verdad, cuando estás fuera, a ver cómo estos sobre pesos y contrapesos, ¿no?, la importancia de lo local, de lo global y cómo todo está súper hiperconectado, Fer. Y dices, el proyecto de Kerry, con el foco colocado sobre el cambio climático, el medio ambiente, la gran batalla contra esta crisis climática tan importante, esta catástrofe climática en la que estamos tan importante. ¿No hay algo de postureo? Porque luego vemos que todos los expresidentes o excandidatos terminan trabajando en cambio climático, etcétera, etcétera, pero los intereses industriales de Estados Unidos siguen siendo los que son, petrolíferos, de los combustibles fósiles, y nos da la impresión de que la presencia allí de las grandes transnacionales relacionadas con la energía hacen imposible una apuesta real y decidida, a pesar de esas voces que surgen y que casi da la impresión que tiene más que ver con su imagen personal que con otra cosa. Fíjate, en parte de acuerdo con este. Es verdad que la iniciativa de John Kerry se suma a una iniciativa que parece mainstream, ¿no? Que por otra parte es necesario. Cuanto más grandes personajes se sumen a esta agenda, mejor. Pero es verdad que lo hemos visto con Ocasio-Cortez y el plan verde, ¿no? Pero es que todos los jóvenes en Estados Unidos, al menos donde yo he estado, pues en Yale, pero también en Harvard, también en Columbia, un poco en lo que es la bíblica americana, que con todos sus defectos también tiene un nivel de conversación intelectual alucinante. Y todos los jóvenes están en la agenda del cambio climático, Fernando, pero no solo todos los jóvenes. El Washington Post, por ejemplo, creo que el New York Times también, pero el Washington Post tiene ya una sección de investigación de cambio climático, porque el cambio climático no es solo la industria, como tú decías, son los tratados comerciales mundiales, es la justicia climática, son los grandes desplazamientos que va a haber si la guerra en Siria ha alterado toda la política europea. Imagínate los grandes movimientos que pueden provocar migratorios el cambio climático. Jonathan Blitzer, un amigo que conocemos tú y yo, que es un grandísimo reportero del New Yorker, ha hecho una serie que recomiendo a todo el mundo sobre cómo la presión migratoria sobre la frontera americana tiene directamente que ver con el cambio climático, con la pérdida de los cultivos en países limítrofes con Estados Unidos y cómo las grandes poblaciones tienen que abandonar sus tierras, ¿no? Es verdad que hay una parte de postureo, pero es verdad que Estados Unidos ha visto que este tema va a ser crucial en los próximos 10 años, desde el mainstream hasta la gente más joven que lo ha incorporado a una agenda de la que no se van a bajar, porque es una cuestión ya cultural. Es decir, el joven no quiere vivir como vivía el joven en la época de los 90, cuando tú y yo éramos jóvenes, en los 2000. Éramos niños casi. Que además Pilar Velasco escribió un libro que se llamaba Jóvenes aunque sobradamente cabreados, hablando del fenómeno del 15M y hablando de estas cosas. Y no estaba el cambio climático, fíjate, y fíjate que somos una generación con una conciencia ecologista muy fuerte, con el Prestige tuvimos un ejemplo, pero de esa agenda los jóvenes no se van a bajar y es parte de su cultura. El consumismo de cuanto más acumules mejor ya no existe en los jóvenes y eso es un cambio fundamental, ¿no? Pero es verdad que la agenda del cambio climático, cuando pasas un año fuera de España, dices, ¿qué hacemos los grandes medios en España que no tenemos esto en primera línea informativa? Porque me decías antes la corrupción en Madrid. Es que la corrupción opera también a una escala alucinante en el nivel industrial en términos de cambio climático. Y como no lo estamos contando, no estamos haciendo reporterismo, ¿no?, sobre estos temas, pues es muy difícil de explicar, ¿no? Si no lo intentas contar, no se entiende. Y yo creo que tenemos que que todavía estamos en ese prepaso, ¿no?, en ese atrevernos a meterlo en la agenda real, en la importante, ¿no? Y como estamos en este bucle, ¿no?, preelectoral y de investiduras,
pues faltan grandes temas como este en la agenda española. Bueno, vamos a seguir hablando con Pilar Velasco aquí en el programa, pero ya os decía, hoy es miércoles. Los miércoles sabéis que, porque además nos tienes que contar también la experiencia, porque luego la experiencia vital también es un año en un mundo como el de las élites intelectuales y políticas norteamericanas, que no deja de ser un espacio pues muy vedado, un espacio extraño, y donde supongo que algo habrás disfrutado. No habrás estado trabajando todo el día. He disfrutado un poquito, sí. Algo te lo habrás pasado bien. Alguna juerga te habrás vivido. Bueno, ahora vamos a ver si conseguimos sacar a Pilar Velasco un poco también sobre lo que supone vitalmente también esto. Pero sabéis que los miércoles aquí hablamos de ciencia. Lo hacemos de la mano de Ainhoa Goñi, colocando la mirada también en toda esta evolución, en todas estas investigaciones científicas que van haciendo que este nuestro pequeño mundo vaya avanzando día a día. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por... Sí, porque además en esa misma cabecera escuchamos la llegada del hombre a la luna, la primera vez que el ser humano puso el pie en la luna. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues mira, estos días siguiendo con mucha atención todos los actos de homenaje, se cumplen 50 años desde que el hombre puso el pie en la luna. Y estamos viendo que hay pues numerosos homenajes en medios de comunicación a aquellas personalidades. Bueno, fue un hito para la historia de la humanidad, es indiscutible, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y además costó mucho llegar hasta ahí. Porque además sabes que hubo muchos intentos, que en esos momentos Estados Unidos, que hablaba ahora Pilar Velasco de este país, la lucha era otra, era contra la URSS. Y los últimos años habían vivido esa carrera espacial, que era una lucha a muerte por demostrar quién era mejor, quién estaba tecnológicamente más avanzado. Y aunque los primeros pasos los dieron desde la antigua Unión Soviética, con Sputnik, etcétera, ganaron. En este caso ganaron. Y es verdad que costó mucho. Se dejaron mucha tecnología de camino y hombres también, porque llegaron en el 69. Este sábado, el 20 de julio, se cumplirán los 50 años, pero antes de eso hubo muchos fallos, y de hecho uno de ellos se sigue recordando todavía en una de las zonas de lanzamiento de Cabo Cañaveral, en Florida, porque en el 67 3 astronautas no llegaron ni siquiera a despegar y se quedaron en ese primer Apolo 1, y hasta llegar al 11, que es el que consiguió llegar a la Luna, pues hubo mucha investigación y muchos avances. Y ahora se está especulando con quién será la primera mujer de la historia en poner el pie en la Luna. Sí, la verdad es que sabes que hemos vivido momentos peculiares en los últimos meses, que un grupo de mujeres iban a dirigir la primera misión 100% femenina, y la verdad es que te acuerdas que se frustró en el último momento porque faltaban trajes del tamaño exacto de la astronauta que iba a dar ese paseo espacial en la Estación Espacial Internacional. Sí, hay muchos nombres, y sobre todo, es verdad que está muy bien decirlo, hay ya muchos nombres que se barajan porque hay muchas mujeres que están en condiciones de poder hacerlo. Espero que esta vez la tecnología o los recursos extra, digamos, no fallen, porque nos quedamos con el corazón en un puño. Qué dolor que en fin, por una tontería si no se llegase a conseguir, y esperamos que sí, y vuelva a lo mismo, esperamos que sea habitual, que no haya que decir una y otra vez es la primera mujer, porque hay un montón de mujeres esperando hacerlo, y pues que se haga una vez, y a partir de ahí que sea habitual ver a mujeres en esas condiciones y estén los trajes preparados para gente de ese peso, de esa altura o de ese tal, y que sea lo más habitual del mundo, porque están las mujeres en todas partes, en las agencias espaciales de todo el mundo, y simplemente tienen que ocupar esa portada, porque ya te digo, en la parte técnica, en los
centros de seguimiento hay muchísimas mujeres, pero bueno, vamos a darles foto, ¿no? Y que estén en portada y que lleguen a todos los sitios como llega el resto. Ahora se está hablando de que Estados Unidos, también la Unión Europea, quieren volver a la Luna, quieren volver a pisar la Luna. Sí. Y entre ese debate precisamente se disputan quién será la persona que vuelva a hacerlo. Se habla de que sea una mujer, pero en todo caso la Luna ha vuelto a la agenda, parecía ya descartado. Se dejó de ir a la Luna porque parecía como que se habían cubierto los objetivos, que ya no era necesario y era muy caro, ¿no? Sí. Ya era como, bueno, ¿qué astronauta no ha pisado la Luna, no? Sí, la verdad es que desde esa primera misión del Apolo 11... en la que se consiguió todo, recordamos esa famosa frase de nuestro inicio, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Después de esa hubo muchísimas misiones más, que fueron todas muy bien, desarrollaron los cohetes, los Saturno V, en fin, y Armstrong, aunque pasó a la historia, pues ya fue uno más de los que había pisado la Luna, ¿no? En ese mar de la tranquilidad. Y la verdad es que después de aquello se seguía mirando más allá. Sabes que en los últimos años, antes de volver a tener nuestro interés en la Luna, se habló de Marte. Queríamos colonizar Marte, pisar Marte, llegar a Marte. Hay muchísimos robots, Curiosity incluidos, que están haciendo pruebas allí. Pero es verdad que la Luna ahora se plantea como un primer paso para la colonización de Marte, que es el objetivo, ¿no? Bueno, ya te digo, tenemos robots, pero es un viaje muy, muy largo, porque a la Luna se llega, entre comillas, en 2 momentos. Ayer, digamos, hace 50 años, se despegaba ese Apolo 11, el sábado llegaba a Marte, estamos hablando de meses, es un viaje muy, muy largo y en estos momentos, además, no existe la tecnología para volver. Entonces, las pruebas que se están haciendo en ese sentido son muchísimas. Y la Luna está ahí por eso, ¿no? Una buena forma de llegar a Marte es volver a nuestro satélite, que está cerquita, apenas 384.400 kilómetros, realmente muy cerquita para lo que estamos hablando. Y es una forma de hacer como un paso previo, ¿no? Y ver si hay cosas que funcionan, si no, antes de dar el gran paso. Porque en estos momentos, ya sabes, todas las misiones que van a Marte, desde la gente más joven que está ahí apuntada a todas las posibles misiones a Marte, se sabe en estos momentos que desde luego no se volvería. Así que, bueno, las pruebas, tienen que hacer muchas pruebas y tener mucha capacidad. Se han hecho, ya sabes, pruebas psicológicas. Ha habido gente en distintos puntos, en cuevas, en distintas zonas áridas, viviendo y probando cómo sería estar aislado en unas condiciones de vida similares a las de Marte, etcétera, etcétera. Fácil no es, ya sabemos, y psicológicamente además es complicado un viaje tan largo. Que le preguntaron a nuestro amigo Iñaki de la Torre, que estuvo un mes encerrado en una casa en aquel experimento de la revista Cuo, comprando a través de internet, y acabó pues así harto. Se ha quedado. Acabó harto y solo estuvo un mes. Así que todavía le pueden enviar a Marte. Y te digo, él se lleva bien consigo mismo. Tú imagínate encerrado en una cápsula tan pequeña, aunque bueno, las naves de hoy en día son mucho más cómodas que las primeras, las de las pruebas de los años 60, pero ahora sí, con un grupo de gente en un espacio reducido, que en fin, que a veces no todo el mundo te cae bien, y te toca aguantar, y te toca hacer muchas cosas, y saber además eso, que tienes semanas por delante. Es duro. Buah, o sea, que en fin, habéis viajado en furgo. Habéis viajado un poco en furgo. Sí. Cuando viajas en furgo, todo eso pasa, todo eso ya... También mira, estoy pensando varios nombres... estoy pensando en varios nombres que a ti te puede quedar genial y te metemos a ti, a unos cuantos colaboradores de política y unos cuantos políticos en una furgoneta. Sí, y a ver cómo va el viaje. Te sabes tirar en marcha, ¿verdad? Claro. Ahí no hago dime. No, de todas maneras, quería recordar que aunque evidentemente la lucha, el éxito y tal fue de la NASA, hubo gente que participó de todas partes del mundo y entre otros fue España, porque un nexo de unión de la Tierra con los astronautas se hizo aquí en Robledo de Chabela, en Fresnedilla, en Ávila y en Maspalomas. Ya sabes que había que conectar con los astronautas y en distintos puntos. Aquí hubo gente trabajando hace 50 años para que eso fuese posible. O sea que tuvimos un pequeño papel de apoyo, pero oye, se trabajó también desde aquí. Por eso a lo mejor se consiguió que una cosa como esta, aparte de que fuese seguida por todo el mundo, además tuviese pues un poquito de todos, ¿no?
Ainhoa Goñi, gracias, 50 aniversario. Creo que ahora van a estrenar un documental, creo que rodado porque se han recuperado unas cintas que se rodaron en altísima definición en aquel viaje del Apolo 11 y se ha editado un documental, creo que maravilloso. Que se estrena estos días en cine, 2 o 3 días. Sí, el documental Apolo 11, dicen además eso, que muestra unos montajes espectaculares, imágenes que no conocían, inéditas de 70 milímetros, y la verdad es que sí que es súper recomendable por ver esos momentos previos además que vivieron los astronautas, y sí, hay que verlo, no hay que perdérselo, este año es el año. Ainhoa Goñi, gracias. Un abrazo. Bueno, seguimos aquí en La Cafetera. ¿Qué te parece, Velasco? Me parece maravillosa Ainhoa Goñi, que no la había saludado. Sí, no, pero... ¿Cómo es lo de la luna, Sí. Que allí está en la mente. Bueno, saludamos también a Pilar de la Peña, que ya está conectada. Nuestra conexión internacional. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y hablábamos, claro, de la llegada del hombre a la luna, acontecimiento histórico para la humanidad, pero también que ha formado parte de, digamos, de la cultura contemporánea moderna y de la fuerza en la defensa de Estados Unidos, de sus grandes valores de aventura, riesgo y asumir esto, ¿no? Y de ser pioneros. Es verdad al final que los Estados Unidos se tomaron como algo personal lo de poner a alguien, ser el primero en llegar a la Luna después de que los rusos les adelantaran, o los soviéticos entonces les adelantaran en ser los primeros en poner un hombre en el espacio, en órbita. Se lo tomaron realmente como algo muy personal y bueno, al final fueron los que consiguieron ese hito. En otros se quedaron en segundo lugar. Estas son las pequeñas historias de la carrera espacial, pero es verdad que al final, como fueron los primeros en conseguir llegar a la Luna, vendieron ese logro como el más importante de la historia de la exploración espacial. Hombre, que no era un logro menor, era un logro importante ahí colocado. Bueno, estábamos hablando con Pilar Velasco, que ha estado un año en Yale, en un equipo de trabajo, conviviendo con grandes líderes mundiales, intelectuales, gente del mundo de las empresas, una experiencia que también vitalmente ha sido impresionante, ¿no? Porque además allí se manejan algunos de los nuevos códigos culturales que se van imponiendo en la sociedad. Me contó Pilar Velasco, lo conté un día en Antena, me habló del género líquido. ¿Es género líquido? ¿Es cómo se llamaba? Sí, el fluid. Género sí. fluido. Género fluido. Entonces me decía, es que en las élites esto del género, dice, ya es un debate incluso superado. Ahora el género es el género fluido. Entonces... En los jóvenes, te decía, yo me he notado mayor por cómo entendemos el género a esta edad. Me he delimitado, vamos, sabía que me jugaba la vida. No, pero es verdad que me sorprendía cómo tienen los jóvenes bastante superado las etiquetas, y además no les gusta, ¿no? O sea, para muchos de ellos el hecho de que una chica salga con una chica en la universidad y tenga una novia durante un año molesto, es dices, su lesbiana. novia. No, yo no soy lesbiana, yo tengo una novia y punto, ¿no? Y los chicos igual, o incluso la forma de vestir, ¿no? Como la masculinidad está de una manera completamente distinta entendida, ¿no? Y tú que vas con tus moldes, ¿no? Como tenemos todos sin querer, dices, pues mira, le puede tal, y no funcionan allí. O sea, puede haber chicos que visten absolutamente como pues femeninos, ¿no? Y eso claro, a mí me gustaba, fíjate, esa manera tan sin etiquetas, ¿no? Que por otra parte un amigo ya de mi edad del Council of Foreign Relations en Nueva York, activista, ¿no? De los derechos LGTBI, me decía, sí, Pilar, pero mira, yo hablo con ellos porque les digo, perfecto, me parece genial que tengas novio siendo un chico y que para ti no te guste la etiqueta, pero cuando salgas al mundo real y venga alguien y te insulte y te diga, pues como pasa muchas veces en las agresiones homófobas que han subido en España, ¿no? Ahí entran los derechos LGTBI. Este no es un tema superado, ¿no? Entonces me gustaba esta tensión que ponía en la conversación, que es real, hay que defender los derechos LGTBI porque no está superado. Fíjate, en este grupo en el que estaba de 16 personas de distintos países del mundo, las democracias que estábamos éramos 2 o 3 de 16. Es decir, más de 10 compañeros viven en países que no tienen democracias. Es decir, la democracia es una minoría
En este grupo era una anomalía incluso. Es decir, que cuando el entorno mundial es así, pues sí, los derechos LGTBI cuentan, pero es verdad que los chicos, los jóvenes allí, no se plantean para nada eso de tener novio para toda la vida, novia, el que uno sea la homosexualidad y la heterosexualidad están de una manera completamente entendidas de otra manera, y está muy bien, ¿no? Pero me llama la atención porque es verdad que son etiquetas, tiene algo de generacional también, etiquetar las cosas y de pronto, oye, nos pasó el otro día en el encuentro de la cafetera, el grupo de millennials que se nos acercó después, me dijeron una cosa que me hizo mucha ilusión, me dijeron, ¿sabes lo que nos ha gustado mucho? Que nos hemos identificado mucho con la manera en la que hablas del poliamor, de la homosexualidad, de las nuevas formas de relación, de las nuevas formas de familia. Algunas no tienen ni siquiera nombre. Hay padres, hay familias cuyos hijos no pueden decir papá y mamá, papá, mamá. No hay un nombre para la definición de ese conjunto de personas que conviven en un mismo piso. Y me dijeron este grupo de millennials. Para empezar, querían montar un grupo de poliamor. Millennials. Mira. Decían, oye, te apuntas, somos 5 personas, tal, no sé qué, vamos a hacer un grupo poliamoroso, todo, relaciones, en la mirada abierta. Yo digo, yo no, que yo soy, sí, que yo hablo de una relación triangular cerrada, o sea, es otro concepto. Pero sí que lo que me fascina, porque creo que cuando esta conversación que nos contabas, cuando alguien desde otra generación dice, bueno, pero no os olvidéis, primero, de la batalla que hemos tenido en nuestra generación, está reivindicando también su legado, su trabajo, y es verdad que la nueva generación ya lo vive desde una perspectiva completamente diferente. Superadas las etiquetas también tiene que ver algo con... Es que ahora estamos en otra fase, ahora estamos en otro momento. Pantalla. ¿No? Han pasado otras pantallas que no tienen nada que ver con las que conocíamos nosotros, ¿no? Y es verdad, o sea, es que es una cosa... Pero que eso pasa en Yale, que es verdad, claro, que viendo a los millennials aquí dices, también ocurre en una parte, es minoritaria, es muy pequeñita aquí en España, una parte que mira pues de forma mucho más abierta las relaciones y no con la moral esta católica cristiana española que durante tantos años ha estado controlando. La manera de entender el sexo, la manera de reivindicar tu propio cuerpo, la determinación de tu cuerpo, cómo tú tomas tus decisiones en función de tus decisiones, ¿no? Y no de que te etiqueten como heterosexual o homosexual, ¿no? Dices, no, es que eres homosexual, no me pongas la etiqueta, yo ya decidiré yo lo que soy, si quiero tal, pero me estás etiquetando según tu marco ideológico, según tus costumbres, tus culturas, según lo que para ti representa la palabra homosexual, con todas las connotaciones históricas que eso tiene. Es que yo no quiero, yo puedo estar con un hombre, pero no tengo por qué llevar la etiqueta que me quieras colocar tú que eso significa, ¿no? Porque yo tengo mi propio significado. Eso me llamó mucho la atención de lo que contaste. Y me gustaba porque es verdad que Yale, como Harvard, tiene esto, ¿no? Hay una acumulación de élite mundial impresionante, ¿no? Están los que decíamos de hijos de ministros, de presidentes, de jueces de los tribunales de todo el mundo están ahí. Y ver eso en esa parte tan elitista de la sociedad, porque es así, decías tú, mira, pues es que no tiene que ver, o sea, esto ya está absolutamente superado y viene de arriba, de abajo, del medio, es una cosa generacional. O por lo menos en esas élites, ¿no? Que claro, que pueden permitirse final, además, claro, y además pueden permitirse que la sociedad sociedad vaya por un lado y ellos van por otro. Pero que ¿no? seguramente tengan familias muy conservadoras, algunos de ellos también. ¿Sabes? Que igual en su casa, cuando vuelven a casa, no está el líquido. Oye, María Pilar, está abierto los micrófonos, ¿eh? Podéis participar cuando... Sí, yo quería saludar primero a Pilar, que hace mucho que no nos vemos, pero vamos, que es un gusto hablar contigo. Igualmente. Pero vamos, lo que me llamaba la atención es eso, que realmente en un momento en que Estados Unidos parece que está viviendo una especie de retroceso conservador con la victoria de Trump y con algunas de las políticas y mensajes que se están oyendo, que exista esta otra parte es muy revelador, ¿no? y muy alentador en cierta forma, porque es verdad que además Estados Unidos siempre ha sido un poco así, ¿no? Ha tenido esas dos almas y por un lado ha tenido unas corrientes que realmente han marcado tendencia en todo el mundo. Si el único problema es eso, el único riesgo que yo veo en esto es dar por asumidos una serie de derechos y de libertades que se han ganado muy recientemente y lo han asumido tan rápidamente que ya lo dan por hecho, y quizá eso es un pequeño riesgo y algo que por lo menos aquí en España también habría que seguir insistiendo, ¿no? Es verdad que se ha avanzado mucho, que se han conquistado muchas libertades, muchos derechos, pero cuidado, hay que seguir estando ahí y peleando porque también hay una parte de la sociedad que le gustaría revertirlo, y lo estamos viendo últimamente aquí, allí y en muchos sitios. Sí, que no lo tiene asumido. Fíjate, yo realmente sí creo que es una cuestión generacional. Con el Me Too Movement había una parte de lo que es la parte de dirección, de profesorado, de gente mayor, vamos a decirlo así, la parte de Yale, que no entendía el Me Too Movement, que le parecía una moda, ¿no? Por ejemplo, ¿os acordáis de Cavanus, del
había abusado supuestamente de una estudiante. El juez, ¿no? Exactamente, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto fue antes de Navidad. Él había estudiado en Yale, entonces el foco estaba puesto ahí. Y la estudiante de la que había abusado lo había nombrado Trump antes de Navidad. Fue un tema polémico. Y las jóvenes, bueno, había una unanimidad absoluta, ¿no? De hecho, arrancaron el retrato de Kavanaugh, que era absolutamente disruptivo, de la Law School, que es la primera escuela de derecho de Estados Unidos, por delante incluso de la de Harvard. Lo arrancaron de la escuela y dijeron, si esta escuela tiene unos límites, unos parámetros éticos, este señor no cumple con ellos, ¿no? Pero en la otra parte, la gente, pues los profesores cuestionaban que era una moda y que las jóvenes estaban dando por hecho una igualdad casi que no les correspondía. Yo alucinaba, de verdad, con esos debates que también se dan en España y que se dan en cualquier país en el que te sientas con gente de otra generación y alucinas, ¿no? Con eso de la moda del Me Too. Me parece muy interesante este ejercicio que estamos haciendo de colocar la mirada desde allí, porque es verdad que termina quedando pequeñito lo cotidiano, ¿no? Termina quedando pequeñitas las batallas aquí internas, las cosas cuando podemos abstraernos y mirar desde... Y además creo que el episodio no lo has cerrado, porque ahora tienes que reunirte cada cierto tiempo con el mismo equipo, ¿no? Sí, nos reunimos en Washington y en Londres, que es donde están los centros de Yale fundamentalmente internacionales, y yo sigo además también afiliada a un programa muy interesante que se llama Information Society Project de la Escuela de Derecho, que es un centro de estudios que se dedica a analizar el impacto de la tecnología en la sociedad. Y esto que suena así muy genérico, pues la verdad es que también tiene incorporados unos debates apasionantes sobre el impacto en el trabajo, en las clases sociales, a quién va a impactar más o menos la disrupción, ¿no? En los alimentos incluso, ¿no? ¿Qué pasa si ya dejamos si los alimentos se producen de manera artificial, ¿no? Y cómo va a cambiar todo, y hacen estudios prospectivos súper interesantes sobre la desinformación, etcétera. Yo voy a seguir ahí afiliada. Cualquier tema interesante siempre te lo voy a contar, claro. Seguro. No, pero... yo quiero que... Pilar Velasco trabaja en la SER, somos amigos desde hace un montón. Somos amigos antes de que trabajases en la SER. Sí, y estaba yo en Interview. Estabas en Interview, hacía reportajes de investigación, sí. Y estabas escribiendo sobre el 13M. El 13M, exactamente. Yo creo que sí. Estaba escribiendo sobre el 13M, sobre el SMS sobre famoso. Los SMS sobre el SMS famoso. No sé de qué hablas. Sí. Bueno, total, que el caso es que Pilar Velasco lleva muchos años en la profesión y entonces en esta faceta nueva, pero me interesa mucho que hablemos, porque claro, con esta conexión uno se convierte en ciudadano local. Claro, tú eres una ciudadana global. Cuando me decía, no, es que me tengo que reunir en Londres, ¿cada cuánto tiempo vas? Pues cada 2 meses. Cada 2 meses tengo que ir a Londres a una reunión. Pero es verdad que la globalidad cambia. La facilidad con que aprendes a moverte, aprendes a quedar, oye, quedamos la semana que viene en París o la semana que viene nos reunimos en Londres. Eso es una pasada. Pero es un cambio gigante. Eso también. Sí es fluid para mí. Es un cambio gigante. Porque además te acostumbras, ¿no? Pero la realidad es que es una dinámica completamente. En la Son que 6 horas de aquí a Nueva York, con lo cual coges un avión por la mañana, estás allá a mediodía y pasas el... Esto hay gente que no me cree. Yo cuando conocí hay consejeros de banco y de empresas en España que viven en España, pero van a comer a Nueva York y vuelven. Completamente. Y que tienen una comida de trabajo y entonces viven entre países o tienen que ir a Asia, a lo mejor están una noche y vuelven, pero que su dinámica diaria es esa. Y dices, es que hay gente que tiene la visión global y ya lo permiten los medios de transporte Y también al revés, Fernando. Fíjate, eso es así, y es alucinante una vez que aprendes a que todo es líquido y es de verdad. O sea, que tú puedes estar trabajando, cogiendo un avión y trabajando desde donde sea del mundo, que no importa. Claro, estamos hablando de unas minorías, ¿no? Evidentemente no es una cosa extendida, pero es también lo contrario. Cuando de lo que he aprendido allí es que los grandes liderazgos son disfuncionales por naturaleza. Es decir, tú pones a 16 grandes líderes, los 2 periodistas que estábamos, un compañero de la BBC y yo, pues no, porque los periodistas somos lo que somos, pero tú metes a 16 líderes y solo pueden chocar e implosionar entre ellos, es imposible. O construyes relaciones humanas en las que la empatía es muy importante y el entendimiento y la capacidad de escuchar al otro y la capacidad de definir para qué sirve una red, una red que no tiene que ver solo
con el poder o con lo que yo puedo sacar de ti. Cuando deconstruyes eso y construyes algo personal, es de la única manera que las cosas funcionan. Y da igual que seas de Madrid a que seas pues el presidente de donde sea, ¿no? Y la parte humana, desde donde se construyen las cosas, es algo que no nos podemos olvidar porque es lo que funciona, al fin y al cabo. Claro. Deberíamos mandar a nuestros líderes políticos a hacer ese curso, yo creo. Convivencia. Si sobreviven, saldrá bien. Sí, porque luego ha sido duro, ¿no? Luego no habéis parado. Sí, no paras. Fíjate, si te lo contaba, la primera semana de que estábamos allí, el primer mes, principios de septiembre, vino Khashoggi, el periodista que asesinaron en Turquía, y era todo a ese nivel que yo decía, oye, de esto fue... O sea, una vez ya superado, pues lo pasamos fatal, tal, porque además dos de los compañeros eran muy amigos de Khashoggi, por eso le trajimos a trabajar con nosotros. Pero claro, era todo así, se repetía continuamente, era como, oye, el nivel de presión y emocional también va a bajar, y no baja. No baja porque además es como si fueras allí y no hubieras comido nunca. Es como un parque de atracciones de tal nivel que estás como queriendo aprovecharlo todo continuamente, y te levantas a las 7 la primera semana, luego a las 6, luego a las 5, y dices, lo siguiente ya es no dormir. Claro. Y ahora la vuelta, ¿no se te hace el mundo un poco pequeño? ¿No se te hace un poco pequeño España? Porque esto pasa cuando se va algún amigo a estudiar y se queda un año fuera y tal, y cuando viene tú ya conocías mucho Estados Unidos y te pasa como a Pilar de la Peña, que tenéis familia allí y todo, pero la vuelta no es un poquito... No es pequeñita la Gran Vía, no es como... no. Es un shock, porque claro, vienes de un sitio además que tiene algo muy bueno, Fernando, Estados Unidos, y es la diversidad. Y la diversidad en el día a día tiene que ver con lo que comes, con la gente que hablas, con la gente que convives. Y es una diversidad que no tenemos en nuestro entorno. Casi todos, la diversidad, pues en mi entorno de trabajo es ser de Madrid o Castellón, perdón, es así. Pero superado eso, fíjate que yo llevaba todo el año pensando que primero eso es una experiencia excepcional, pero que si tú vivas lo que vivas no lo sabes aprovechar y trasladar a tu entorno local o a tu trabajo donde estés, entonces no ha servido lo suficiente. ¿Sabes lo que te digo? Entonces sí, es verdad que tienes un shock personal, es inevitable, porque la experiencia es brutal, pero sí que me obligo a pensar si eso no funciona donde tú trabajas, y eso siempre es en lo pequeño, en lo cercano, entonces no funciona. Bueno, que tenías ganas de vernos, porque claro, o sea, ahora no te pongas en plan fría y analítica. No, en plan fría y analítica no, y además he echado mucho de menos a los amigos, la comida, la conversación. Sí, eso sí. O sea, las cosas típicas y los tópicos en Malasaña, las cervecitas en la terraza, las canciones de Iñaki de la Torre, todo. Lo que de verdad hace patria, ¿no? Eso es patria, exactamente. Un bailoteo, venir a la cafetera. Claro. Pero, bueno, pues nos gusta mucho, la verdad. Teníamos muchas ganas estos días, además, como estabas recién llegada y has estado también ocupadísima con todas las cosas así de la vida diaria, pero teníamos muchísimas ganas que te vinieras por la cafetera, que esperamos que te vengas de vez en cuando, sí, que nos ilumines con tu alegría, que nos traigas aquí tu experiencia, que tu traiga los croissants del café. Y los croissants del café. Que sepas, Pilar Velasco, que te he preparado pan. Esto últimamente no lo estás haciendo. Está horneándose. Has pasado por delante de la cocina justo cuando no había empezado el horneado y no lo has detectado. No lo he olido. Pero es conocido en la zona. Aunque he innovado en la receta, no sé qué tan saldrá hoy, tendremos que arriesgar. Bueno, esto es volver a lo grande, Fer. Esto es volver a lo grande. Pan con tomate, esa es la vida, bueno, de la cafetera. Que gracias, Pilar Velasco, de verdad, de corazón, y gracias por pasarte por aquí a contarnos estas cosas, porque nos gusta que venga gente desde el mundo a decirnos, oye, ¿sabéis lo que está pasando por ahí? Fijaos esto que se está moviendo, y que nos cuenten además, cosas. Aquí en España yo creo que necesitamos mucha más globalidad. Ves las portadas de periódico y muchas veces nos enzarzamos en temas que no sean importantes, pero les damos tantas vueltas que eso no nos permite, ¿no?, abrirnos la mirada y ver temas mucho más trascendentales para la globalidad que el hecho de que alguien haya levantado un dedo, ¿no? Yo creo que en eso, en la política, tendríamos que abrir un poquito más el foco. Completamente. Sí, bueno, es un ejercicio que hace Pilar de la Peña aquí cada día, siempre intentando mirar el foco y a la prensa internacional, la manera en la que España también es reconocida en los medios internacionales y en la manera en la que se proyecta nuestra imagen, y la mirada tan pequeñita que tenemos, lo contaste en la desvirtualización, Pilar. En España hemos mirado muy poco al exterior. Muy poco, verdad. Nos hemos encerrado mucho siempre, ¿no? Sí. Yo estoy enganchada a la sección de Pilar desde hace años. Lo lleva haciendo mucho tiempo en Radio Cable. Sí.
Hombre, esa es la idea. Es verdad que a veces desde fuera tienen esa capacidad para ir a lo importante, ¿no? Un poco lo que decía María, aquí te pierdes en los 18.000 matices o en los 18.000 flecos que tiene cada debate, y a veces desde fuera te dicen, no, si lo importante es esto, o en esto es lo que habría que poner el foco. A veces te centran un poco. En ese sentido yo creo que sí que existe esa habilidad por parte de muchos corresponsales. No siempre, es verdad que a veces también los detalles y los matices son importantes, pero muchas veces lo esencial se podría resolver o se podría debatir con mucha más profundidad y no perdernos tanto en las pequeñas batallas del día a día. Y en este sentido, yo creo que cada país le pasa un poco. Me imagino que Pilar Velasco habrá estado en Estados Unidos y también se habrá visto que Estados Unidos es muy de mirarse el ombligo y muy de estar pendiente de solamente de ellos, y de hecho también les está pasando tienen ahora. Intereses internacionales en Nueva York, que aunque se miren el ombligo, pues también están hablando de cosas fuera porque tienen intereses en el exterior, ¿no? Sí, pero es verdad que... Es verdad y de hecho, la política exterior de Trump, anda que no hemos hablado de ella en este programa y en todas partes, porque realmente está rompiendo inercias de hace mucho tiempo, y veremos a ver a dónde nos llevan, porque claramente está apostando por una geopolítica y una geoestrategia diferente. Entonces sí que está claro que él tiene claro que America Great Again y America First, pero bueno, el mundo también que le rodea le condiciona en muchos aspectos. Velasco, dinos antes de que nos marchemos, ¿dónde deberíamos poner el foco? ¿Cuál es ese fenómeno disruptivo global que va a empezar a resonar? Y nos llamaba la atención el otro día, alguien nos decía, desde África, decían un cooperante, y aquí es increíble ver los aviones chinos, cómo están comprando todas las minas, todas las pistas de aterrizaje, para comprar los minerales con los que se fabrican los teléfonos móviles, y de todos los intereses chinos que han tomado África, de forma silenciosa, porque no presumen públicamente de estar colonizando el exterior, sino que están adquiriendo todas las pequeñas compañías mineras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otros fenómenos, qué fenómenos crees que deberíamos estar atentos, que están ocurriendo ahora en el mundo, que digas? En lo económico es lo que tú has dicho, Fernando. Hay que mirar a Asia, hay que mirar a China, hay que ver lo que está pasando en China clarísimamente. Y en la agenda del cambio climático, que es verdad que parece como ahora mismo un topic del mainstream, la agenda del cambio climático es crucial. O sea, los movimientos y los desplazamientos que se van a poder llegar a producir debido al impacto climático son bestiales. Y no nos pueden pillar sin incorporándonos tarde a entender qué está pasando, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Y es muy interesante, esto también es local, esa conversación que está teniendo el Partido Demócrata me parece alucinante. Esa que se visualiza muy bien entre Ocasio y Pelosi, ¿no? Esa batalla entre el alma antigua y el alma nueva, que es donde están los ¿Quién va debates ganando más allí disruptivos. esa partida? Porque lo vemos... Ya me conoces un poco. Yo creo que lo gana quien tiene un poco más la razón, y creo que quien está poniendo en la mesa los debates más interesantes es las nuevas senadoras del Partido Demócrata, las senadoras más jóvenes que están incluyendo la diversidad, el Green Deal que decíamos antes, y el Partido Demócrata tiene que quitarse un poco, sacudirse un poco el partido y los grandes intereses del propio Partido Demócrata de encima, porque si no van a una colisión, yo creo, con poco remedio para que gane Trump dentro de un año, y a saber cómo se reconstruye, ¿no? Hay cosas muy interesantes que están pasando dentro del Partido Demócrata, y ojalá además otros partidos demócratas estuvieran atentos a esas corrientes grassroots que se dicen en inglés, ¿no? A esas corrientes de fondo, y que tienen que ver con el debate también de la desigualdad, Fernando, que parece un debate antiguo, ¿no? Y yo me fui pensando que la desigualdad era importante, y me vuelvo pensando que la desigualdad es fundamental, y será otra vez el debate del siglo, y es el debate del siglo XXI. No hay debates aislados. El cambio climático no va por un lado, el Brexit va por otro, y la extrema derecha va por otro. Hay una desigualdad latente de fondo que es lo que va a alterar, ¿no? Que es como un motor boom boom que bombea, ¿no? Que bombea y irrumpe en la agenda. Pilar Velasco, gracias. Te esperamos aquí de vez en cuando a tomar un café, a tomar pan, a contarnos las cosas que ocurren por ahí por el mundo. Así que espero que te tomes en serio este compromiso.
Gracias, Pilar, María, Fernando, muchísimas gracias. Esto ya es sí volver a casa de manera oficial. Ahora ya sí, ya puedes abrir las cortinas que entre luz de nuevo en el salón. Se acabó el jet lag. Gracias, Pilar Velasco, gracias, Pai, gracias, María. Gracias a todas. Gracias a vosotras. Nos marchamos, mañana volvemos aquí en La Cafetera. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Speak to my heart, reminding me. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new every day, but I